Durante todos los días, las 24 horas, existen diversos solutos ejerciendo la difusión en algún solvente. Seguramente muchos lo hemos presenciado, pero poco conocemos de qué se trata. ¿Pero qué factores intervienen en este fenómeno? ¿Podría ser la temperatura uno de ellos? Es hora de llevar el mundo científico a nuestra vida cotidiana. Pues empecemos revisando nuestra base teórica. Hoy trataremos sobre el efecto de la temperatura en la velocidad de difusión. La difusión hace referencia al desplazamiento neto de solutos a una zona en la cual su concentración es menor y donde la energía requerida para este proceso proviene del movimiento azaroso de las moléculas involucradas. Ahora bien, la célula debe incorporar y expeler determinadas sustancias. Para ello utiliza el proceso de la difusión simple, que involucra el transporte de estas moléculas a través de la membrana semipermeable, la famosa bicapa lipídica. Para el agua existe un tipo de difusión específico que recibe el nombre de ósmosis, en la cual es transportada a través de una membrana semipermeable a una región donde la concentración relativa de solutos es mayor. Para designar a dos medios acuosos donde se pueda o no percibir una diferencia respecto a su grado de concentración, se hace uso del concepto de tonicidad. De esta manera, una solución es hipertónica cuando el medio exterior presenta una alta concentración del soluto, hipotónica cuando éste presenta una baja concentración e isotónica cuando los dos medios se encuentran en igual proporción del soluto. Todo ello respecto al interior de la célula. Pues bien, en el proceso de difusión, como en todo fenómeno, es posible que existan elementos que influyan en la forma en cómo se desarrollará. El objetivo de esta presentación es explicar, conforme a los resultados obtenidos y a partir de los conceptos adquiridos, los efectos que tendría la temperatura en la velocidad de difusión a fin de extrapolar las conclusiones derivadas de nuestra experimentación al ámbito del comportamiento del cuerpo humano. Pasemos a la fundamentación, para explicar la relación entre la temperatura y la velocidad de difusión. La velocidad de difusión puede ser alterada por distintos factores. La temperatura acelera el flujo del soluto o solvente a través de la membrana, aunque, a excepción de la ósmosis, esta no necesariamente depende de una bicapa lipídica. Al igual que cuando hervimos agua, observamos que su actividad aumenta, así pasa también con la temperatura y la difusión, pues guardan una relación directamente proporcional. Cuando la temperatura asciende, también lo hace la velocidad de difusión. Así, como Richard Hill lo describe, a medida que esta temperatura aumenta, los movimientos moleculares aleatorios se tornan más enérgicos, por lo cual existe una mayor capacidad de difusión. Así también observamos que esta relación con la temperatura es vital para muchos pasatiempos hoy en día. Por ejemplo, en el libro Biología Funcional de los Animales, se sostiene que cuando la temperatura aumenta, la velocidad de difusión del oxígeno sigue el mismo patrón. Por ende, podemos pensar en la actividad humana más cotidiana, correr. Cuando lo hacemos en climas calurosos, necesitamos una mayor cantidad de oxígeno. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues ahí entra a tallar esta propiedad, permitiendo el mayor flujo del oxígeno a las células. Pero expliquemos esta relación entre la temperatura y la velocidad de difusión de una manera más didáctica. Observemos el siguiente experimento. Para los materiales necesitaremos agua fría, tibia y caliente, 3 vasos transparentes con el mismo tamaño, café y un cronómetro. Empezaremos vertiendo el agua fría al primer vaso, luego el agua tibia en el segundo vaso, y en el tercer vaso se encontrará el agua caliente. En esta oportunidad elegimos al café como nuestro soluto principal. En esta imagen podemos observar a nuestras 3 muestras con el solvente universal con el que se trabajará, el agua. Cronometramos 1 minuto para dejar actuar el soluto en el solvente y al mismo tiempo colocamos nuestro soluto, el café, al agua, nuestro solvente. Dejamos actuar durante el tiempo cronometrado y observamos los datos cualitativos como lo es la intensidad del color, pues esta intensidad revela cuán disuelto se encuentra el soluto en el solvente. Al cumplirse el tiempo cronometrado, observamos que en la primera muestra vemos claramente cómo aún queda mucho soluto por disolver. Observamos que en la segunda muestra, al levantar la cuchara, aún queda un poco de soluto por disolver. Sin embargo, la proporción de disolución fue mucho mayor a la anterior. En la tercera muestra, donde el disolvente se encuentra a mayor temperatura, observamos que el café, nuestro soluto, se encuentra disuelto totalmente en el agua, obteniendo como resultado lo anteriormente descrito.
A mayor temperatura, mayor velocidad de difusión. Pero ¿cuál es el efecto de este fenómeno en el cuerpo humano? Es momento de aplicar este conocimiento a nuestro organismo. Ya he explicado el proceso de difusión y comprobado el efecto de la temperatura en la velocidad de tal, podemos afirmar que el cuerpo humano no es ajeno a tal hecho, puesto que varios estudios demuestran en que a medida que la temperatura corporal aumenta, esta afecta a la absorción de nutrientes, lo que en teoría es la difusión. En general, el aumento de temperatura en un medio inerte puede aumentar considerablemente el proceso de fusión. Sin embargo, en el cuerpo humano llega a tener un límite, debido a que puede generar una desnaturalización de las proteínas, al punto que ya no existe el proceso de difusión o disminuya drásticamente, por lo cual se puede afirmar que un aumento extremo de temperatura en el cuerpo humano es un proceso perjudicial, que altera la homeostasis y puede llevar a la muerte del individuo. Luego de haber revisado el marco teórico, realizado el experimento y comparado estos resultados con las funciones en el cuerpo humano, procederemos a mostrar las conclusiones. Conclusión 1. La temperatura afecta en gran medida la difusión, ya que incrementa la energía en los movimientos moleculares aleatorios, lo que se evidencia cuando el café soluto sumergido en agua caliente, solvente, ante la diferencia de concentraciones se disuelve más rápido y con mejor eficacia que en el agua a temperatura ambiente y fría. Conclusión 2. El efecto producido ante el incremento de temperatura sobre la difusión se presenta análogamente en el cuerpo humano, ya que este cuenta con la presencia de membranas celulares, las cuales son semipermeables, donde se puede realizar la difusión simple por la que se absorben nutrientes, y la temperatura podría desnaturalizar algunas proteínas, afectando la homeostasis del organismo, además de deformar la bicapa lipídica. Así pues, la ciencia puede explicar fenómenos que a simple vista parecen ordinarios. Por ello, adentrémonos al mundo científico y adquiramos nuevos conocimientos.